En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles, vía banca por internet y vía banca móvil del BCP, durante las 24 horas, vía bancos y agentes autorizados, como medios de pago, Caja Tacna, Caja Arequipa y BCP. Hashtag Yo me quedo en casa. Cable Club. Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno, y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva jornada de Agenda Regional. Hoy día nos encontramos en el 29 días que nos encontramos en una emergencia nacional y en una emergencia de aislamiento social. ¿Y qué significa estos 29 días? ¿Dónde está la reflexión de estos 29 días? La pregunta son dos preguntas en todo caso. Uno, de que las autoridades ya han agotado todos los medios de concientizar a la comunidad, de llegar a la comunidad para decirle qué debe hacer y qué no debe hacer. Para unos de repente es ya cansado de escucharlos, pero la otra pregunta es, amigos, ¿cuánto de esta historia, cuánto de estas oportunidades que nos dan todos los días las autoridades políticas, especialmente el presidente de la República, los alcaldes en diferentes lugares, que hay otros también que hacen silencio, los presidentes de los gobiernos regionales en unos lugares, en otros también hacen silencio, las autoridades de salud, el comando de salud, cuánto y qué días y en qué momento están repitiendo una y mil veces qué debe hacer la sociedad civil, qué debemos cambiar y hasta dónde debe ir nuestra conducta en esta situación que nos encontramos. Amigos, 5 preguntas. ¿Cuesta hacer caso las recomendaciones que dan las autoridades de salud? ¿Cuesta quedarse en la casa y que solamente un familiar sea el que vaya al mercado a hacer las compras para el abastecimiento de la familia? Cuesta, amigos, cuesta lavarse las manos, que es una costumbre añeja y que la hemos ido perdiendo con las famosas comidas chatarras. Las comidas chatarras no nos piden lavarnos las manos, en la calle, donde sea, compramos, abrimos la bolsita y ¿no? Vamos al cine, abrimos y estamos ahí con la papita X, la papita tal, el camotito no sé cuántos. Esas costumbres, que esos hábitos que lo hemos perdido, son parte no solamente de esta epidemia, de este virus. ¿Cuántos virus hemos tenido? ¿Cuántas penumbrias hemos pasado? ¿Cuántas? La gripe aviar, por citar las últimas, porque no vamos a remontarnos hasta la época del mártir de la medicina peruana. De ahí para adelante secuencias 1000 hemos tenido. ¿Que lo hemos sabido enfrentar? Sí, pero no se trata de enfrentar la coyuntura, sino que permanezca en el tiempo, como dicen muchos, sostenible. La salud es sostenible. Los recursos para el sector salud deben ser sostenibles. La calidad de profesionales debe ser sostenibles. Ahora nos cuesta esas recomendaciones que da el sector público. Sin embargo, ¿cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos periodistas,
¿Cuántos policías? ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto personal del voluntariado? Los bomberos, Cruz Roja, ONGs, ciudadanos que de una u otra manera hacen colecta y van a lugares más lejanos donde hay gente vulnerable que requiere un pan para alimentarse, mueren. ¿Cuántos han muerto de ellos? ¿Nos llama eso la reflexión? Reclamamos y salimos a la calle, no importa, no respetamos ni el toque de queda. Y estamos presos y después estamos reclamando que hay violación a los derechos humanos. Pedimos perdón, que nos disculpen, pero en el momento que se les dijo no, transgredieron la norma, transgreden la ley. Y mucha gente cree que solamente los periodistas que están en el campo son los que están expuestos a contraer la enfermedad. Pero ¿quién nos trae la información al set de televisión, al set de la radio? ¿Quién? Los reporteros. Y si vienen, por A o B, Dios no lo quiera, también nos van a contagiar a los que trabajamos acá en planta. Y en planta hay técnicos, hay controladores, hay sonidistas, hay informáticos. Es un pool de gente que también trabaja al interior del canal, que no los ven, lógicamente. Y de repente eso no nos llama la atención. Pero si nos llama la atención que murió un periodista tal, el periodista tal se infectó, el policía, el miembro de las Fuerzas Armadas, el de la Cruz Roja, el bombero, etcétera, el médico, la enfermera. Está bien las canciones de motivación para que reflexionemos y podamos poner en práctica lo que se nos dice, lo que siempre era. Siempre nos hemos lavado la mano. Yo recuerdo en primaria nos enseñaba, desde primaria y secundaria, niño y la salud. Nos enseñaba botánica, zootecnia, nos enseñaban en secundaria. Ahora se ha simplificado la educación. Y se ha ido perdiendo normas porque el sistema nos ha impuesto nuevas conductas, nuevos patrones alimentarios. Y cuando hemos retrocedido la historia para poder recuperar la alimentación saludable en la medida que ha crecido, enfermedades, al margen de las epidemias, al margen de las pandemias que siempre hemos tenido, hoy en día no queremos hacer caso. Seguimos en la calle. Seguimos tratando de hacer lo que a nosotros mejor nos parezca, poniendo en riesgo la vida de otras personas que se entregan íntegramente a darle atención médica a los pacientes, a los ciudadanos. ¿Y qué pasa si en esa gran medida perdemos por enfermedad profesionales de la salud? ¿Quién va a atender? ¿Dónde? Si en Ecuador, por ejemplo, los mismos familiares ya no quieren atender a su familiar que está infectado y si muere, ahí lo dejan en la puerta. ¿Quién va a recoger? ¿La beneficencia pública? ¿Quién va a recogerlo? ¿El Ministerio de Salud? ¿Quién? Lamentablemente, los instrumentos biomédicos e insumos que están no solamente en Hilo, en Moquegua, en el país, sino en América Latina y en el mundo, están escaseando. No hay. Se han agotado porque es demasiada la demanda. Porque todo el mundo teme contagiarse. Y fundamentalmente, hay unos hospitales, hay unos profesionales de la salud que han tratado de buscar en qué medida solucionar el problema de la falta de este tipo de acciones, de este tipo de insumos, de equipos de bioseguridad. Y ahí los vemos en las pantallas de televisión. Eso no nos conmueve, no nos llama la atención. Creemos que están en la obligación de atender al médico o la enfermera sin ningún tipo de el atuendo de bioseguridad. Eso tiene que llamarnos la atención, amigos. Las imágenes no son por gusto. La televisión no presenta, no es un talk show. Hay unos que dicen que es una guerra. Dicen que es una guerra, pero ¿verdaderamente es una guerra? ¿O es un estudio de investigación que se tiene que hacer, amigos, para investigar estos fenómenos, estas pandemias requieren de estudio? Guerra, no vamos a utilizar armas, necesitamos más biólogos, necesitamos más neumólogos, necesitamos más profesionales de salud en esta rama. Por ejemplo, el médico de familia, ¿tenemos médico de familia en Hilo? No tenemos. ¿Y quién tiene que preparar? Pues antes lo preparaba el Estado, ahora no,
Ahora tengo que prepararme yo si quiero tener una determinada especialidad. Y si no tengo los medios económicos, pues no voy a ser especialista. Entonces el Estado tiene que recuperar, tiene que recuperar la salud y preparar los profesionales, porque de aquí para adelante vamos a tener 1000 problemas. El efecto invernadero, el cambio climático, nos va a traer más problemas, quieras o no. El cambio climático nos va a generar, esta alteración climática que tenemos nos genera otro tipo de epidemias. Y por eso decíamos una vez aquí en el programa, de que también debemos ir investigando a los animalitos del corral, los patos, la gallina, el conejo, el gatito, el perrito, no solamente la rabia, sino que estos animalitos, si nosotros nos sofocamos, nos salpullimos, no dicen cáncer a la piel, no dicen obesidad, no dicen anemia y 1000 cosas. ¿Ustedes creen que estos animalitos también no tienen ese tipo de enfermedades? Y ellos mutan esos virus. ¿Y quién está cerca a los animalitos? Nosotros, especialmente los niños, los ancianos. Aman, quieren también a sus animalitos, a los mascotas. Y por lo tanto, también requiere otro tipo de estudio con ellos. SENASA tiene determinadas limitaciones, el INIA tiene sus limitaciones, pero como vivimos un gobierno regional, otro gobierno regional, o los departamentos nos han hecho regiones, todos somos indiferentes. Moquegua es Moquegua, Tacna es Tacna, Arequipa es Arequipa. Si hubiera seguido funcionando la región José Carlos Mariatti, 3 departamentos en una región, hoy en día los resultados hubieran sido diferentes. Es tiempo que crezcamos como región. ¿Y por qué le digo eso? Porque nos paramos enfrentándonos con Tacna. Que Guaitire es Tacna, que Guaitire es Moquegua. Nos peleamos con Puno, que Pasto Grande es Moquegua, Pasto Grande es Puno. Y así. Lo mismo con Arequipa por el estriaje, que el agua de Pasto Grande es de Arequipa, que les pertenece a los hermanos del Valle de Tambo, no cierran aquí, no cierran allá. Unas discusiones bizantinas, cuando la integridad física de las personas, la salud de las personas está en la alimentación. ¿Y la alimentación dónde está? En el campo. Nos ha llevado el consumo a la comida chatarra, pero regresemos al campo, fortalezcamos el campo, fortalezcamos una sola región. Ahora se nos habla con estos nuevos problemas, se nos está hablando de un nuevo orden social, en 2 niveles, tanto a nivel religioso como también a nivel político. Pero este nuevo orden social, al margen que son de nuevas conductas saludables, también es una geopolítica económica de quién domina el mundo, quién maneja la economía del mundo, quién impone su moneda en el mundo. No le importa la vida de los latinos o la vida de los europeos. Lo interesante es que los grandes grupos de poder, ellos sí necesitan más y más dinero. ¿Y cómo? Utilizan a nuestros politiqueros corruptos. En toda la América Latina la política ha estado corrupta por muchos años. Eso no lo vamos a dejar pasar. Entonces, este nuevo orden que se va a instaurar después de que levantemos este 26 de abril, empecemos a respetarnos, guardemos la distancia social. Hay que reconocer y valorar a las personas que toman como virtud una profesión en el sector salud, como también en el magisterio, como en la policía, en todas las instancias. Muchas veces cuando hacen huelga los maestros, la gente ¿qué dice? Un sector de la gente. Si saben que ahí se gana poco, ¿para qué cosa han elegido pues esa profesión? Que trabajen y que no hagan huelga. Fácil, bien fácil. Lo mismo dicen cuando lo de salud reclaman, exigen, ¿no? El sector salud. Dice, ¿para qué son médicos, enfermeros? Pues que busquen otro trabajo si saben que ahí se gana poco. Fácil. Qué fácil. Y ahora no hay médicos, no hay enfermeras. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cura? ¿Cómo están los hospitales? Y de aquí para adelante tenemos que presupuesto participativo, señor alcalde, señor gobernador, ¿no? Hay que fortalecer el sector salud. Amigo, hoy día vamos a hablar sobre la geopolítica internacional, sobre quienes manejan el mundo, sobre quienes nos imponen condiciones. Miren, la Organización Mundial de la Salud es el órgano rector en salud en el mundo. Acá es el Ministerio de Salud, sí, pero la OMC es en el mundo.
Y ahora el señor Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, va a cortarles el presupuesto. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, vive de las donaciones. ¿De quiénes? De Bill Gates, el dueño de Microsoft y grandes multinacionales que tienen intereses en patentar determinados medicamentos. Vive de los aportes que tienen las grandes corporaciones farmacéuticas. Vive de las grandes corporaciones químicas que fabrican insumos. De eso vive la Organización Mundial de Comercio bajo el mando de los Estados Unidos. ¿Quién? El presidente de los Estados Unidos. Todos los presidentes que han pasado. Y ellos nos imponen la política a nivel mundial. Si el presidente de los Estados Unidos ahora desconoce, borra, ya no le da el dinero, el Fondo Monetario Internacional no le da el dinero de investigación, la Organización Mundial de Comercio no le da, ¿no? El Banco Mundial tampoco, ¿quién le va a dar? Porque las ONGs viven también de ellos. No pensemos que las ONGs, ellos generan plata o del cielo les llueve el dinero para hacer estar en diferentes lugares del país. No, son ellos. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, ellos son los que manejan y tienen que ponerle al día de todo lo que pasa en el mundo. Por eso es que hay ONG en todo sitio. Ellos saben, ellos nos manejan. Amigos, geopolítica económica en el mundo va a ser nuestro invitado el día de hoy. Pausa comercial y retornamos, amigos. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia del brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles, vía banca por internet y vía banca móvil del BCP, durante las 24 horas, vía bancos y agentes autorizados, como medios de pago, Caja Tacna, Caja Arequipa y BCP. Hashtag Yo me quedo en casa. Cable Club. Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de Teleperú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en Flavisur nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística. Carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de julio, H5. Teléfono 053 7981 66. Flavisur, una oportunidad para triunfar.
amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional. Ya tenemos en línea telefónica al periodista y abogado Edwin Imamani, con quien vamos a conversar un poco lo que habíamos señalado al inicio. Pero antes, nos disculpa nuestro invitado que está en línea telefónica, recibimos una llamada telefónica de un usuario, de un ciudadano, una ciudadana, que nos señala que el día de hoy lo que ha observado en la feria no es justo. Si bien es cierto, nos obligan a andar con la máscara, con los guantes, lamentablemente mucha gente los guantes los arroja en la calle, las máscaras los arrojan en la calle, innecesariamente salen a comprar esposos, cuando se ha dicho bien claro, y decíamos también al inicio del programa, tenemos que ser conscientes cuánta muerte nos está costando esta epidemia, esta pandemia, en todo sector, y nosotros permanecemos indiferentes. ¿Que no tenemos familiares en el sector salud, en la policía, en el ejército, voluntarios en los bomberos, Cruz Roja, etcétera? ¿No hemos sido voluntarios también nosotros en alguna oportunidad cuando éramos jóvenes? ¿No hemos sido boy scouts en diferentes instituciones, en la misma iglesia? Hemos sido animadores, catequistas, cantores acá con el hermano Pérez en la parroquia de San Jerónimo. Casi la gran mayoría de niños de la década del 50, del 60, hemos pasado por las manos del hermano Pérez, quien tenemos que recordar. ¿Cuánta gente? Pero ahora, ¿por qué tenemos ese tipo de conducta? Estamos en una situación, para unos es guerra y para otros es investigación, esta pandemia del COVID-19, y sin embargo no seguimos. Ya pues no queremos escucharlas todavía, ya no las escuchemos, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad como ciudadanos? Quedarme en casa, una persona salir al mercado, debemos lavarnos las manos, no debemos botar la basura en la calle, y la nueva manera como debemos saludarnos, ya no la mano sino con el codo o con los puños. Esas cosas, amigos, que es de rutina, que no es caro, no es difícil, no cuesta, simplemente responsabilidad personal y parte de la formación que hemos tenido en nuestras casas y parte de la cultura que debemos demostrar en esta situación en la cual nos encontramos. Por eso agradecemos a la oyente que nos ha llamado y nos decía que sería posible que solamente los mercados se abran 2 veces a la semana y que sea una persona la que vaya a comprar, no todos. Claro que tampoco podemos atentar contra la economía de quienes expenden estos productos de pan llevar o primera necesidad o los alimentos frescos que le llamamos, porque también se malogra, ¿no? La lechuga, las verduras, estando ahí encajonadas, etcétera. No tenemos pues grandes almacenes donde podemos refrigerar y luego sacarlo a la venta. Y eso nos falta muchísimo, y creo que ahí tenemos que caminar. Eso posiblemente lo estaremos arreglando posteriormente. Ahora sí, amigos, con la recomendación que nos hacía la ciudadana, vamos a entrar a hablar sobre esta, que le están llamando el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, están especulando, se está señalando que hay intereses hegemónicos geopolíticos a nivel de las grandes corporaciones y algunas sociedades secretas que están tratando de manejar el hombre a su antojado gusto. Y por eso este tipo de acciones. Eso lo vamos a conversar en estos momentos con el abogado y periodista Edwin Imamani, director de prensa de Radio Austral y corresponsal de IDL Radio. Abogado Edwin Imamani, muy buenas tardes, bienvenido a Agenda Regional, gracias por atender a nuestra llamada telefónica. Muy buenas tardes, Alberto, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y renovando el llamado que has hecho a toda la población para que puedan respetar las indicaciones de guardar la distancia social y también cumplir con solamente salir una persona por familia a hacer las compras. Quedamos a tu disposición. Se está especulando varias cosas, que aquí hay intereses hegemónicos de parte de la economía mundial, sobre todo aquellos quienes fabrican armas y aquellos quienes fabrican medicamentos. Se está señalándose que la Organización Mundial de la Salud ha sido un poco infiel a los mandatos del gobierno de los Estados Unidos y que incluso sin consentimiento de Estados Unidos, no sabemos cómo se le escapaba al FBI, a todo el servicio de inteligencia norteamericano, para que ahora recién diga el señor Donald Trump de que hay una alianza
entre la Organización Mundial de la Salud con la China socialista o comunista o la revolución cultural, como quieran llamar. Y en ese contexto hay tesis, teorías de que se ha fabricado o se fabrica, se hace mil cosas por esas rivalidades, ¿no? Ya no digamos triviales, sino unas rivalidades de repente étnicos, hegemónicos económicos, apropiación ilícita del mundo, algo por el estilo, de que la Rusia, la China estarían en una confabulación en contra de las políticas norteamericanas, y por eso hay una invasión posible en Venezuela y al mismo tiempo prácticas de los ejércitos norteamericanos y europeos frente a las costas de Rusia. Cuéntenos, Edwin, por dónde usted observa este panorama a nivel internacional, que lamentablemente, producto de esta soberbia de estos países, la tiene que pagar el tercer mundo. Bien, Alberto, como bien ha mencionado, esta es una situación que involucra varios frentes. Si recuerdas, en una anterior oportunidad que conversábamos algo similar en tu programa, hablábamos de la situación a futuro de un mundo unipolar o de un mundo multipolar. Esta lucha se daba en el sentido de que China, conjuntamente con Rusia, estaban encabezando el crecimiento económico mundial, y Estados Unidos venía un poco perdiendo presencia mundial, en la que se acentuó luego de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que se indica por parte de los entendidos que esta situación actual respondería pues a una guerra bacteriológica de baja intensidad, precisamente para poder frenar el ascenso de China y de Rusia, como sobre todo China como nueva potencia económica mundial. Ese es el primer panorama que me cabría recordar de lo que ya hemos conversado anteriormente. Y evidentemente con la aparición de este coronavirus, para nadie es un secreto que ha afectado la economía mundial. Ya se dice que este año económicamente está perdido y que el próximo año iniciaría la recuperación económica, pero la interrogante sería en qué condiciones mundiales se va a iniciar esta nueva recuperación mundial con las economías, y en lo que nos toca a nosotros en Sudamérica prácticamente muy debilitadas, por no utilizar otro término, Alberto. Sí, se habla mucho, por ejemplo, de estas potencias, del cual estamos un poco comentando, de que el negocio son las armas y el negocio son los medicamentos. ¿Qué piensa al respecto, Edwin Mamani? Sí, eso es una parte del gran negocio, pero como siempre se ha dicho, en este mundo, desde que es mundo, todas las guerras han sido económicas, de carácter económico, financiero, y esta guerra no es la excepción. Inclusive se dice que con a la aparición de este coronavirus, el Estados Unidos, que es la potencia hegemónica aún, habría buscado quebrar las economías y el ascenso de China en su camino hacia ser la potencia mundial de ahora en adelante. Y esto lo decimos porque tú sabes que hay mucha información que se maneja de manera muy reservada, pero que de alguna manera nosotros, Alberto, conjuntamente buscamos y analizamos. Y por ejemplo, ¿por qué decimos que esta situación al final puede terminar favoreciendo a Estados Unidos? Y vamos a ver la respuesta de China y Rusia. Lo decimos porque en un análisis que se publicó en el diario El País de España se hace un recuento económico de la situación, y hay un punto que es muy importante, donde se dice precisamente que si las economías de gran parte del mundo y de Sudamérica, por tanto, van a quedar muy debilitadas, van a tener que recurrir a los préstamos, como de alguna manera ya se han anunciado por los diferentes presidentes, a préstamos en los organismos multilaterales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que a todos les parecería normal, pero ¿cuál sería lo novedoso? Lo novedoso sería que quien va a meter cualquier cantidad de plata, por así decirlo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para que preste a las economías quebradas,
serían los grandes capitales norteamericanos. Y luego, cuando tengan que pagar los países que soliciten préstamo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, van a tenerlo que hacer también en petrodólares. De tal manera que nosotras, las economías quebradas del mundo, y por ende Sudamérica, Perú, Colombia, Chile, todo lo que es Sudamérica y Centroamérica, tendríamos que pagar en dólares, cuando el dólar estaba pues en caída, luego de todo el crecimiento chino que hubo con su moneda, que es el yuan. Ya recordemos que China había creado el petro yuan, ¿no? Claro. Y recordemos también que la segunda fase de esta situación sería el manejo de los recursos energéticos, porque el mundo va a necesitar petróleo, y el Fondo Monetario Internacional va a exigir que todo el petróleo se compre en dólares. Entonces esto va a reforzar de alguna manera la economía norteamericana. Claro. Eso sería quizás un primer punto de vista, y no sé si esto también podría brindar un panorama, Alberto. Sí, ahí habría otro gran problema. Nos hablan de las tecnologías limpias, de los hidrocarburos, ya nos han contaminado demasiado, y por lo tanto, ¿cómo quedaría aquellos países productores del gas, especialmente Rusia, ¿no?, que son uno de los grandes productores del gas, que es una tecnología limpia para la revolución industrial? Por favor, te vamos a pedir, Edwin, que no te muevas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para luego retornar un poco conversando sobre el mismo tema. Adelante, controles. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en Flavisur nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística. Carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de julio, H5. Teléfono 053 7981 66. Flavisur, una oportunidad para triunfar. Estudia en Incotec. Titúlate a nombre del Ministerio de Educación, técnico en logística y almacén, inventarios, catalogaciones, trámites aduaneros, control patrimonial, sistema integrado logístico, técnico en cosmetología, colorimetría, maquillaje facial, depilación, manicure, pedicure y masaje, cursos de especialización, computación e informática, asistente contable, asistente administrativo, secretariado computarizado, supervisor en seguridad minera e industrial y salud ocupacional, analista de crédito y cajero, reparación de celulares y computadoras. Ventajas: 100% práctico, horarios al escoger, profesores con experiencia, aceptamos convalidaciones, aprovecha los descuentos del 50%. Incotec, carreras cortas que sí te dan trabajo. Ubícanos en el puerto de Hilo, en calle Moquegua 752, esquina Mariscal Nieto, teléfono 484249. En esta campaña escolar volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2,000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia al brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y
o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en Agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en Agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno, y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de Teleperú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Bien amigos, estamos comenzando con el abogado y periodista Edwin Mamani. Él es jefe de prensa de Radio Austral y reportero corresponsal de IDL Radio. Estamos hablando un poco sobre el petrodólar, la única manera, es un chantaje prácticamente, ¿no? Es la única manera que te doy dinero pero me pagas en esta condición, con este nombre. Si no va con petrodólares, ese préstamo no vale o no te doy el préstamo, ¿no? Pero también señalamos que los últimos acuerdos de medio ambiente, ¿no? Dentro de los 17 acuerdos de la Agenda 21, luego Agenda 2030, que vamos a analizarlo en otra oportunidad, la Agenda 2030, que es ya altamente represiva. Si bien es cierto, la de la Agenda 21 era un poco educativa, sensibilizador, un poco solidaria, comunitaria, que las ONG se han llenado de plata diversificando este tipo de políticas que son los acuerdos del mundo, ¿eh? No son acuerdos de Alan García, de Toledo, no, son los acuerdos del mundo, los países del mundo. Claro que ellos eran presidentes en esa oportunidad y estuvieron en estas grandes reuniones que se realizaba por la ONU, ¿no? En los Estados Unidos, todo el mundo firma, menos fulano y vengano no firman, y son los grandes contaminadores del mundo. Pero ahora se nos dice, hay crédito, hay préstamo, no hay problema, tienen la plata, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, etcétera, pero me pagan en esta modalidad. Pero ellos mismos nos decían tecnologías limpias, es el gas, es una tecnología limpia que hay que usarla en vez de el petróleo. Entonces, los otros países productores de gas, por ejemplo Rusia, Bolivia, nosotros, la China, ¿qué van a hacer con este tipo de recursos que tienen que ser cambiados lógicamente y ser procesados para la industrialización y evitar la contaminación? ¿Qué piensa al respecto Edwin Mamani? Sí, Alberto, efectivamente, como bien decías y estábamos comentando anteriormente, esta situación de crisis económica que se avecina a nivel del mundo, con el modelo que veníamos indicando, prácticamente estaríamos financiando la revitalización económica de los Estados Unidos, que es el país que origina el dólar y el petrodólar, ¿no? Pero ¿esto por qué? Porque el petrodólar estaba en caída en la medida que el crecimiento económico de China hizo posible que China
creara la moneda del petro yuan, ¿no? Su moneda, sabemos, es el yuan, pero para los que es el comercio energético del petróleo, creó el petro yuan, y de esta manera todo el petróleo que necesitaba China y sus aliados estaban siendo comercializados a nivel mundial en yuanes, por lo tanto se estaba desplazando al dólar o petrodólar. Es por eso que esta situación de que a futuro las deudas de los países se tengan que pagar en petrodólares, decimos pues que va a fortalecer la economía norteamericana. Respecto del uso de energías limpias, y esto se dará creo en la medida de aquellos países que tengan autonomía económica en mayor o menor medida, un margen de poder maniobrar, por así decirlo, lejos de la influencia de los créditos impuestos por el Fondo Monetario Internacional con retorno de petrodólares. Recordemos que a pesar de que tenemos en el calentamiento global y todo ello, Estados Unidos no forma parte del Tratado de Kioto sobre el control de emisiones y todo lo demás, así como no pertenece a otros organismos multilaterales en diferentes temas. Así que el tema económico en el aspecto energético va a jugar un papel muy importante, porque recordemos también que los otros países que son economías desarrolladas como Alemania, los países de la Unión Europea aún existente, tienen acuerdos comerciales con Rusia. Inclusive Alemania ha firmado un convenio ya hace años atrás para un nuevo ducto, el Trans 2 se le llama, para que Rusia abastezca a Alemania de esta energía tan barata y limpia, ¿no? Y todas estas situaciones que venimos comentando también de otros países de Europa que se han ido pegando más a China para la conformación de la ruta económica llamada la nueva ruta de la seda, como son Italia, Francia, ha desencadenado, dicen algunos, que estos países se hayan visto más afectados con el coronavirus. Y luego de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y con este ya apego de los países antes mencionados a China y Rusia, también dejan por otro lado una interrogante: ¿cuál va a ser el futuro luego de esto de la Unión Europea? Probablemente también allí Rusia haga realidad su propuesta de una unión euroasiática, es decir, unir a Europa del oeste con Europa del este, y esta unión unirse precisamente dentro de todo con China, y darle vitalidad a lo que se ha llamado la ruta de la seda. Y esto también tenemos que verlo también, Alberto, dentro del ámbito ya volviendo al tema del petróleo, que para fortalecer el petrodólar, Estados Unidos, Arabia y otros productores de la OPEP han acordado en los últimos días a reducir la producción de barriles de petróleo para que el petróleo pueda elevar su valor por barril de petróleo. Y qué coincidencia que ahora que el petróleo va a tener una menor producción y por ende un mayor precio, los nuevos préstamos que daría el Fondo Monetario Internacional serían en petrodólares. Es decir que, como en algún momento dijimos, estamos ante el nacimiento, la historia está pariendo un nuevo orden mundial, y son muchos los factores que se juegan ahí, de orden geopolítico, de orden energético, político, social. Y la gran interrogante que tienen que plantearse el pueblo de Sudamérica, Centroamérica, la ciudadanía, el común y corriente, dentro de este reordenamiento mundial, ¿cómo se va a reordenar Sudamérica? ¿Cómo seguiremos siendo el patio trasero de Estados Unidos? Algunos dicen que los gobernantes de cada país, ellos tratarán de conservar sus podríamos decir sus privilegios, porque no recordemos pues que a través de cada gobierno hay grupos económicos, y que finalmente va a tener que ser el pueblo de Sudamérica, el ciudadano de a pie, el que busque unificar Sudamérica y Centroamérica en un bloque que vamos a ver cuál sería su rol dentro del nuevo orden económico mundial. Pero eso va a ser un problema, Edwin, eso va a ser un problema en la medida que los países latinoamericanos se les ha comprobado que son una sarta de
sinvergüenzas los políticos, todos han estado vendidos, hipotecados a estas multinacionales, y eso lo hemos descubierto con Odebrecht y todo lo que ha hecho en América Latina, y eso va a ser un poco difícil para que la población verdaderamente asuma una responsabilidad de tener partidos políticos organizados y verdaderamente que estén al servicio del pueblo y no vendidos a estas élites internacionales que manejan mucho dinero. Quería hacerte otra pregunta en el tema de cómo así hablamos de tecnologías limpias del gas, sin embargo se nos chantajea prácticamente de que tiene que ser el petrodólar. En todo caso, la pregunta sería, ¿cómo así es que se opta por el petróleo? ¿Cómo así es que en este nuevo orden mundial del cual se va a instaurar seguramente dentro de poco, las guerras, que son de parte de las armas y los medicamentos, ahora quedaba a un costadito y están saliendo este tipo de guerra, como es la del coronavirus 19, que está a nivel del mundo sin gastar un plomo. Y es más, teniendo misiles, teniendo bombas atómicas, teniendo unos inmensos ejércitos, Estados Unidos, la China, Rusia, que doblan pues en la población del Perú, por decir un ejemplo. ¿Cómo así, en todo caso, ellos nos van a instaurar este nuevo modelo, ¿no?, con este pago, porque vamos a tener que prestarnos dinero, y eso ya es cierto, eso no vamos a borrar con un dedo, no vamos a tener un candidato que nos va a decir que no al Fondo Monetario, ni la privatización de fulano, de vengano, y que se vaya fulano de tal, no, al contrario. ¿Cuánto le va a costar al país, no hablemos de América, al país, recuperar nuestra economía? ¿2 años, 3 años? ¿Cómo más o menos observas el panorama? Bueno, como la economía peruana no es una economía aislada, sino insertada en el panorama económico internacional, se podría indicar que hay algunas situaciones que podrían indicar quizás dentro de todo lo oscuro que aparece a futuro una situación de esperanza, por así decirlo, ¿no?, en que la economía peruana pueda soportar esta situación. Y indican algunos por ahí que dentro de toda la paralización económica un sector importante es el sector extractivo, refiriéndose al sector de la actividad minera, ¿no? Y habría que ver en qué medida el sector minero puede generar un gran apoyo para un crecimiento de la economía peruana. Yo creo que por ahí podría verse una situación de alivio para nuestra economía nacional y también impulsar otros sectores. Y me gustaría agregar también que el gobierno peruano debería ir pensando ya las campañas agrícolas del próximo año, porque hasta ahora estamos, digamos, medianamente abastecidos de alimentos, de productos nacionales e importados, que son la gran mayoría. Pero ¿qué va a pasar como pasó en la década del 80, en el gobierno de Alan García, cuando los grandes empresarios cortaron la importación de alimentos? El agro estaba destrozado y no teníamos qué comer. Entonces yo creo que el gobierno también debería priorizar la situación agrícola, producción nacional, en lo que se llama la soberanía nacional y la seguridad alimentaria nacional del Perú como país, porque tarde o temprano también puede tocar por ahí esta situación, Alberto. Sí, creo que ahí está uno de los grandes problemas con estos famosos créditos chichas. Has hecho recuerdo a la época de Alan García, estos créditos chicha que les dieron a mucha gente y que ni siquiera pagaron, sacaron mucha ventaja de estos créditos chicha para el agro, y al mismo tiempo pues el beneficio a los 12 apóstoles con el dólar MUG y muchas otras cosas que hasta la fecha no se ha esclarecido, ¿no? Pero ¿crees tú que se repetirá la historia en ese nivel? Yo creo que con la experiencia ya comentada deberían buscarse los mecanismos para fiscalizar que efectivamente, si es que se le da un apoyo al agro, tenga que hacerse la fiscalización respectiva con nuevos mecanismos que se cuenta ahora y no se repita pues esa situación que lamentablemente se vivió en el primer gobierno
de Alan García Pérez, Alberto. Sí, lamentablemente la corrupción pues nos ha quedado, es una epidemia, ¿no? Que no sé si sería... Hablando de la corrupción, Alberto, me gustaría también hacer un llamado a la conciencia de las personas, de los ciudadanos del país. Es muy lamentable observar que estamos con el coronavirus, que se le pide el aislamiento a la gente, no tenemos elementos, las enfermeras, médicos, policías, soldados, bomberos incluso, ponen su vida, y observamos lamentablemente actos de corrupción. Se tiene conocimiento, ¿no?, por las redes sociales y información a través de los diferentes medios, cómo se adquieren raciones alimentarias por 87 soles a una empresa que vende llantas, y al responsable solamente se le cambia de ubicación. Un suboficial de la policía que reclama porque no tienen los elementos necesarios de seguridad, se le pasa al retiro, o como a un policía que le pide un DNI de identificación a una persona se le pasa al retiro. Es decir, hay inconductas y también la corrupción que no respeta ni siquiera el dolor que es este momento para muchas familias y lo que significa el compromiso y sacrificio de muchas personas. Entonces, yo creo que aquí debería de actuarse con más severidad en estos actos de corrupción, Alberto. Sí, ahí tenemos que tomar mucha conciencia nacional. Por eso yo decía, por ejemplo, en vez que esté la policía, está bien, la policía, el ejército, la marina están haciendo su papel porque en un estado de emergencia les obliga la constitución política a dar la seguridad interna también, no solamente externa en caso de guerra. ¿Qué pasaría, o mucho mejor sería, por ejemplo, dirigente de Miramar? Yo vivo en Miramar. Que el mismo dirigente de Miramar, con la Junta Vecinal de Miramar que existe, así como dieron vueltas por la calle poniendo letreros, voten por la lista 1, la lista 2, la lista 3, que yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no?, haciendo las promesas vagas, estén ahora el dirigente con su, ¿no?, el secretario general con sus 10, 11 miembros de su directiva central, vigilando los comités, las calles, los ingresos para el mercado, la posta, qué le falta, qué no le falta, quién debe salir, quién no debe salir, dando las recomendaciones, verificando incluso si están cumpliendo las medidas sanitarias porque representan a su comunidad. Pero no lo vemos a ellos. Esa legitimidad de la representatividad de los diferentes actores sociales que dicen representar a la clase organizada, lamentablemente no están cumpliendo ese papel porque no tienen pues la legitimidad. Brevemente, ¿cuál sería la opción en todo caso para un control ciudadano, no solamente de la vigilancia que estamos indicando, sino para el otro, que es más fundamental, la corrupción? Bueno, el tema de la corrupción como tal es un tema añejo en nuestro país y en buena parte de la historia. Sí, pero con vigilancia ciudadana más activa, más viva, podríamos al menos controlar. No la vamos a erradicar, por cierto, pero al menos podríamos controlar y señalar con nombre propio. No agarrar un micrófono de una radio y decir, señor, acá están robando, le están dando la canasta al señor que tiene una casa de 20 pisos. Tampoco es así, decir el nombre completo, yo fulano de tal denuncio al señor fulano de tal que tiene esto, tal cosa, para que inmediatamente se actúe. Su dirigente de ese barrio, inmediatamente la fiscalía, la policía levantan el acta y adentro por corrupto. Eso sería mucho más práctico, ¿no te parece? Efectivamente, Alberto, efectivamente. El control de diferentes organismos, como de alguna manera se ha propuesto por el propio gobierno, ¿no? La iglesia, los colegios profesionales, diferentes instituciones representativas, y sería un buen inicio para comenzar a controlar este tipo de situaciones, y a nivel educativo valorar lo que es la formación, precisamente, valga la redundancia, en valores de los alumnos, ahora que también se va a reformar todo lo que es la situación educativa en nuestro país, con clases presenciales o virtuales, todo lo que se viene ya en el aspecto educativo, darle una gran importancia a la formación personal, no solamente a la instrucción en temas académicos, Alberto. Así es, periodista y abogado Edwin Mamani, muchísimas gracias por atender la llamada telefónica y compartir parte de estos temas a nivel internacionales, locales como nacionales, sobre cómo estamos atravesando esta epidemia
COVID-19. Habrá otra oportunidad para continuar conversando sobre otros temas que sin lugar a duda nosotros nos adelantamos un poco sobre lo que va a ocurrir de aquí para adelante si es que se instaura este nuevo orden mundial. Muchísimas gracias, abogado Edwin Mamani. Las gracias a ti, Alberto, y decirle a la teleaudiencia, quédense en casa, es el gran aporte que vamos a hacer ante esta situación. Bien, amigos, gracias al periodista y abogado Edwin Mamani por sus comentarios sobre los temas que nosotros hemos planteado el día de hoy. Como siempre, quedémonos en casa, hagamos así, cosa nuestra, las recomendaciones, más de recomendación de las autoridades, que sea pues nuestra formación personal de cada uno de nosotros y empezar a respetar las reglas y llamarle la atención a nuestro vecino, llamarle la atención al otro vecino, a nuestros familiares, que debemos cumplir determinadas normas. Amigo, el tiempo nos ha ganado, el día de mañana siempre a partir de las 5 de la tarde, Agenda Regional. Muchísimas gracias y hasta mañana.